Bienvenidos a esta presentación de Amazon EC2. Mi nombre es Eneco González de Durana y esta presentación es para la asignatura de Sistemas Web del curso 2014-2015. Empecemos con la presentación. Antes de nada vamos a ver los temas a tratar. Empezaremos con una pequeña introducción donde veremos los objetivos a alcanzar, hablaremos del Cloud Computing, veremos los Amazon Web Services en general, en específico trataremos Amazon EC2. A continuación realizaremos un ejemplo de utilización de este último servicio y por último concluiremos con unas pequeñas conclusiones y aportaremos una bibliografía donde se enlazarán algunos enlaces con información muy interesante y ampliada de lo que se trata en la presentación. Lo primero, vamos a ver los objetivos, que serán conocer e identificar qué son y para qué sirven los servicios web de Amazon. En concreto haremos un análisis del servicio Amazon EC2, veremos qué es, para qué sirve, algunas de sus características principales y realizaremos un ejemplo de uso concreto de este último servicio para comprobar cómo podemos llevar a cabo la utilización de este servicio. Cloud Computing para la IEEE Computer Society es el paradigma en el que la información se almacena de manera permanente en servidores de Internet y se envía a cachés temporales de cliente. Los servicios en la nube son proporcionados por servidores que desde Internet son los encargados de atender las peticiones realizadas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar, con la única necesidad de disponer de una conexión a Internet. Algunas de las características del Cloud Computing son gracias a que se apoya en una tecnología dinámica que, entre otros factores, disponen de alto grado de automatización, una rápida movilización de los recursos, una elevada capacidad de adaptación para atender a una demanda variable, y así como virtualización avanzada y un precio flexible en función del consumo realizado. Podemos observar que en el Cloud Computing todas las características de los sistemas informáticos son dadas como servicios, esto es, software como servicio. Esto significa que el proveedor nos da programas y utilidades que nosotros vamos a utilizar, pero sobre las que nosotros no tendremos control alguno. Tenemos plataforma como servicio. Son elementos necesarios para desarrollar, desplegar y ejecutar aplicaciones sin preocuparse de crear y mantener la infraestructura física. Y por último, tenemos la infraestructura como servicio, que simplemente nos provee la estructura física, sobre la que el desarrollador decide cómo la utiliza. Simplemente sería el hardware sobre el que vamos a apoyarnos. En la imagen a continuación se puede ver cómo los dispositivos se conectan a la nube y en ella podemos observar los distintos niveles. La aplicación como servicio o software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Amazon Web Services, ¿qué son? Pues los servicios de Amazon son una colección de servicios web que en conjunto forman una plataforma de computación en la nube. Lanzado oficialmente en 2006, Amazon Web Services ofrece servicios en línea para otros sitios web o aplicaciones del lado del cliente. La mayoría de estos servicios no están expuestos directamente a los usuarios finales, sino que ofrecen una funcionalidad que otros desarrolladores pueden utilizar en sus aplicaciones. La manera de acceder es mediante HTTP y todos los servicios son facturados en función del uso. Dependiendo del servicio, el modo de facturación es distinto. Todos se facturan dependiendo del uso, pero depende de qué servicio serán unas características otras las que impongan el modo de facturación. Luego podemos también decir que los Amazon Web Services son muy utilizados en la actualidad y algunas de las aplicaciones que lo utilizan actualmente pueden ser Dropbox o Netflix y páginas web tan conocidas como por ejemplo lo es Reddit. Algunos de los servicios de Amazon Web Services, aquí podemos ver el mapa completo de servicios, pero vamos a pasar a explicar un par, que son los más importantes, serían Amazon S3, que es para el almacenamiento de ficheros en la nube, Amazon EC2 para el aprovisionamiento de infraestructuras virtualizadas. A continuación procederemos a desarrollarlo un poco más ampliadamente, pero bueno. Tenemos Autoscaling también, que nos serviría para la creación de flotas elásticas de instancias de cómputo, ELB o Elastic Load Balancing para el balanceo de carga entre instancias, Amazon RDS para el despliegue de gestores de bases de datos relacionales en la nube y Amazon Simple Database para la creación de bases de datos de tipo NoSQL en la nube. Aquí, como hemos comentado, el mapa con todos los servicios ofrecidos por Amazon Web Services. Y a continuación vamos a tratar el tema de Amazon EC2. Lo primero, antes de empezar, vamos a ver qué significa el término instancia que vamos a utilizar a partir de ahora continuamente. Una instancia es una máquina virtual que además funciona como un servidor privado virtual. En resumidas cuentas,
Instancia es una máquina que sirve como servidor privado. ¿Qué es Amazon EC2? Amazon EC2 es el servicio elástico de cómputo proporcionado por Amazon Web Services. EC2 permite a los usuarios disponer de arquitecturas de cómputo virtuales en los cuales poder implementar sus propias aplicaciones y servicios. Este tipo de servicio supone un cambio en el modelo informático al proporcionar capacidad informática con tamaño variable en la nube, pagando solo por la cantidad de recursos que son utilizados. Gracias a este servicio ya no es necesario pagar por los equipos o infraestructuras, sea cual sea el uso que vamos a hacer de ellas, dado que en Amazon EC2 solo se factura por el tiempo de que se haga uso de sus servicios, permitiéndonos así ahorrar costes, dado que solo se pagarán por los recursos utilizados en los momentos en los que tengamos que utilizarlos. En el caso concreto de Amazon EC2, la facturación se llevará a cabo dependiendo del uso de CPU y la cantidad de datos procesados. Una palabra que vamos a utilizar también a continuación y muy a menudo, que es incluso la tenemos en la propia definición de Amazon EC2, es elástico. ¿Qué es elástico? Pues elástico significa que puede variar, tanto en tamaño como en características, que se amolda perfectamente a las necesidades que tengamos en cada momento. Tenemos dos tipos de elasticidad. La elasticidad horizontal, que sería variar el número de instancias de máquinas virtuales que tenemos corriendo en cada momento, y elasticidad vertical, que sería para modificar las prestaciones de las instancias. Esto es para ampliar o disminuir dependiendo de las necesidades que tengamos en cada momento. Vamos a continuación a ver algunas de las características principales de Amazon EC2. La primera, virtualización. Sencillamente, las máquinas que nosotros vamos a lanzar o las instancias que nosotros vamos a lanzar, como ya hemos dicho, serán máquinas virtuales. Elasticidad o escalabilidad. Es la capacidad de variar el tamaño dependiendo de las necesidades, como ya hemos comentado. Servidores. Se pueden ejecutar varios servidores Linux o Windows virtuales a la vez en Amazon EC2. Amazon EC2 también nos otorga acceso a root al sistema, un cortafuegos para gestionar el acceso a la red y la libertad para instalar cualquier software que necesitemos sobre estos servidores. Como hemos dicho, cada instancia funcionará como un servidor privado virtual. Amazon Machine Image. Una Amazon Machine Image es una plantilla que contiene una configuración de software. Por ejemplo, un sistema operativo, un servidor de aplicaciones y las aplicaciones que nosotros queramos desplegar. Es interesante, dado que si nosotros tenemos específicamente ciertas aplicaciones y sistema con una configuración, podemos crear una imagen y de esta manera lanzar tantas instancias como queramos sin tener que estar configurando constantemente estas instancias que lancemos. Regiones y zonas de disponibilidad. Amazon dispone de centros de datos en diferentes áreas del mundo, dividiendo en regiones, en distintas regiones. Dentro de cada región disponemos de zonas de disponibilidad que están aisladas de las otras zonas de disponibilidad dentro de esa región para de esta manera evitar caídas en el servicio y errores de conexión. En conjunto, gracias a esta característica, podemos desplegar nuestros servidores por todo el mundo, reduciendo latencias en la conexión, así como duplicarnos por zonas de disponibilidad para prevenir errores de red. Si nosotros necesitamos dar nuestro servicio, por ejemplo en Euskal Herria, desplegaremos nuestra instancia lo más cerca posible para que la latencia de los clientes a la hora de conectarse sea la menor posible. Y por último, IP elástica. ¿Qué es una IP elástica? Una IP elástica es una dirección IP única que Amazon nos provee, la cual podrá ser asignada a varias instancias en el transcurso del tiempo. Si una instancia EC2 es detenida, se puede asignar inmediatamente la dirección a otra instancia de tal manera que las aplicaciones conectadas no tendrán problemas, dado que seguirán viendo la misma dirección. Al final es una dirección pública que nosotros podemos gestionar para poder siempre mantener nuestra aplicación o nuestro sistema web en línea. Luego otros servicios importantes que están directamente relacionados con Amazon EC2, aunque son también servicios propios de Amazon Web Services, serían el EBS, que es el servicio de almacenamiento por bloques, por decirlo de alguna manera es el espacio de disco duro del que disponemos, ELB, que nos permite distribuir la carga de nuestros sistemas web entre diferentes instancias, Autoscaling, que permite gestionar de manera automática la elasticidad de una o más instancias, configurando las características de las instancias a las necesidades puntuales. Pues lo que hablábamos de elasticidad. Por último, CloudWatch, que es, gracias a este servicio, se pueden monitorizar las estadísticas básicas de las instancias y volúmenes EBS que tengamos en ese momento instalados y funcionando. A continuación podemos ver un ejemplo de funcionamiento de Amazon EC2 junto a otros servicios de Amazon. En este caso, varias instancias EC2 que disponen de WordPress y Apache están siendo ejecutadas por el que sería el administrador del sistema.
podemos observar cómo los usuarios se conectan al sistema web y el ELB decide a qué instancia reparte la petición HTTP dependiendo de la carga de trabajo del momento. Podemos observar cómo CloudWatch está monitorizando las instancias, que en este caso son los servidores que están con WordPress y Apache, para tener unas estadísticas del funcionamiento general. Luego tenemos Autoscaling, que está llevando el control de las necesidades que hay en cada momento, por si fuese necesario crear una nueva instancia o por si fuese necesario ampliar las características de las propias instancias que tenemos, y podemos ver cómo la parte de EC2 trabaja directamente con los otros servicios, como pueden ser gestores de base de datos, espacios de disco y demás servicios que nos ofrece Amazon Web Services. A continuación vamos a ver un ejemplo de utilización. Lo que vamos a hacer va a ser crear una cuenta de capa gratuita en Amazon Web Services. Es importante remarcar que es de capa gratuita. Luego vamos a arrancar Amazon Web Services para ver la interfaz general. Entraremos al servicio EC2. Lanzaremos una instancia con Ubuntu de 64 bits. Procederemos a realizar un PIN para comprobar que la conexión está funcionando y que la instancia está funcionando. Configuraríamos un cliente SSH para Windows, en este caso vamos a utilizar PuTTY, y realizaremos una conexión segura mediante SSH con la instancia de Amazon EC2 para comprobar que todas las conexiones se producen correctamente. Por tanto, vamos a pasar a la página de Amazon Web Services. Para crearse simplemente habría que darse a inscribir. El proceso es un proceso de registro normal y corriente. Nos pide los datos de una tarjeta bancaria por si quisiésemos ampliar nuestros servicios, aunque si es gratuito no hay ningún tipo de cobro. Y por último tiene algo diferente, que es que nos pide un número de teléfono porque se procede a realizar una llamada de teléfono en la que nosotros tenemos que introducir un PIN que se mete por pantalla. Lo demás es un proceso normal y corriente, así que vamos a pasar directamente a acceder con una cuenta que ya tenemos creada. Bueno, ahora lo que nos pide será la identificación, de tal manera que lo único que tenemos que hacer es identificarnos en el servicio. Y una vez que acceda, pues entraremos a la ventana con todos los servicios de Amazon Web Services. Podemos ver cómo están todos los servicios. Aquí tenemos EC2, que es el principal que nos atañe a nosotros, y por tanto vamos a entrar en el servicio. Cuando entremos, pues accederemos a la consola de administración de Amazon EC2. Simplemente aquí podemos ver parte de las estadísticas sobre nuestra cuenta de Amazon EC2. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos una instancia ya funcionando con un volumen de disco que está siendo utilizado y demás, pues las IPs elásticas que tengamos contratadas y demás características que ya hemos visto. Como hablábamos de regiones, nosotros estamos en Euskal Herria, en Vitoria, por tanto vamos a coger la región de Europa del Oeste. Nuestros servidores entonces, el centro de datos estará en Irlanda. Y dentro de las zonas de disponibilidad, pues podemos ver que Irlanda o la zona de Europa del Oeste tiene 3. Nosotros eso lo vamos a dejar a cuenta de Amazon. Simplemente tendríamos que utilizar Ireland porque por defecto se suele poner alguna estadounidense. Y procedemos con Launch Instance, que lo que vamos a proceder es a lanzar una instancia. En este caso, como hemos dicho, aunque podemos ver que hay varias AMIs, en este caso son 22 concretamente, lo que vamos a utilizar va a ser la de Ubuntu de 64 bits por defecto, aunque podemos ver cómo hay más, pues de la comunidad, las mías propias que haya creado y demás. En este caso lanzamos la de Ubuntu. Podemos ver los tipos de configuración de hardware que se pueden elegir. En este caso vamos a elegir la gratuita, que será un único núcleo de procesamiento, de procesador, 1 GB de RAM, un disco duro, un volumen de disco duro estándar, y nuestro rendimiento de red será entre bajo y moderado, puesto que es la cuenta gratuita. Pasamos con el siguiente punto de configuración. No vamos a modificar nada en este punto. Vamos a dejar todo que sea Amazon quien se encargue de la generación de redes privadas. No vamos a generar ninguna subnet en especial, y la IP pública vamos a dejar que sea el propio Amazon quien nos otorgue una IP pública. Solo vamos a crear una instancia
Y es importante ver estos puntos. Uno de ellos significa cuál va a ser el comportamiento cuando apaguemos las instancias. En este caso lo vamos a dejar en stop y luego vamos a ver si hay una protección contra apagados involuntarios. En este caso tampoco la vamos a seleccionar y la vamos a dejar tal y como está. Vamos a elegir la parte del disco duro. Como se puede ver, Amazon con su capa gratuita nos ofrece hasta 30 GB de almacenamiento de un disco duro SSD para uso general. Nos va a dar acceso tipo root y el disco va a ser el SDA1. Como en este caso no vamos a utilizar más espacio, lo vamos a dejar en 8, que va a ser el espacio necesario para la instalación y poco más. Pasamos al siguiente punto, que va a ser donde podamos introducir diferentes claves para poder reconocer la máquina. En este caso simplemente vamos a poner el nombre, que se va a llamar presentación sistemas web. Como ya lo dejamos, pues simplemente le damos al siguiente punto para configurar lo que serían el cortafuegos y los accesos que vamos a permitir. En este caso vamos a dejar el grupo de seguridad que se llame igual. Vamos a darle permisos de SSH que van mediante protocolos TCP en el puerto 22 a cualquier dirección IP que quiera conectarse, aunque cuando desarrollásemos esto a un nivel más profesional tendríamos que tener en cuenta las necesidades y por tanto proteger nuestras máquinas mucho más. Pero bueno, también es importante decir que si en este momento no añadimos las opciones para ICMP, después no podremos realizar PIN a la máquina, por tanto vamos a darle directamente desde el principio a la configuración al cortafuegos, vamos a permitir que cualquier dirección haga PIN a nuestra máquina y por tanto le vamos a dar al ICMP todos los permisos de cualquier dirección. Por último ya simplemente tendríamos que darle a Review and Launch y veríamos ya lo que sería una descripción de las características que va a tener nuestra instancia, nuestro servidor. El mensaje simplemente indica que el grupo de seguridad está abierto al mundo y que por tanto cualquier persona va a poder realizar conexiones SSH y conexiones PIN, aunque lo de SSH no es del todo claro porque como veréis a continuación, si le damos a Launch, lo primero que nos dice es que utilicemos o un par de llaves que ya tengamos o que creemos un nuevo par de llaves de seguridad. Esto simplemente se utiliza para la implementación de la seguridad en SSH. Por tanto, nosotros vamos a crear una nueva que se va a llamar presentación de sistemas web y vamos a descargar la llave. De acuerdo, ya tenemos la llave descargada. Procedemos a lanzar la instancia. Y si clicamos sobre el nombre o el identificador de la instancia nos llevará a lo que sería la consola de administración de esa instancia. Como veis todavía está pendiente de arrancar. Estamos en la zona de disponibilidad de Europa del Oeste en la 1A. Tenemos una instancia de tipo micro, que son las gratuitas, el nombre que le hemos dado a la instancia, que sería presentación de sistemas web. Tenemos el identificador de la instancia y a continuación tenemos la dirección pública que nos ha dado Amazon, que va a ser con la que podremos identificar esta instancia, y luego aquí tenemos las DNS públicas que son utilizadas cuando por ejemplo queremos asociar un dominio o un subdominio a nuestra instancia. A continuación, como vemos que ya está lanzada, vamos a proceder a realizar PIN para comprobar que es cierto y que la máquina virtual ya está en red y que funciona. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser PIN y vamos a hacérselo a la dirección que tenemos en este caso, que es la 52.16.66.18. Como podéis ver, el PIN se lleva a cabo correctamente, por tanto quiere decir que la instancia ya está en red y que por tanto funciona correctamente. Ahora vamos a proceder a configurar el cliente de PuTTY para poder realizar conexiones SSH seguras. Lo primero es comentar, es importante que nos bajemos el paquete de PuTTY completo, porque si nos bajamos solo el ejecutable no vamos a tener el PuTTY Key Generator que vamos a necesitar para convertir la clave pública que nos hemos descargado en una clave privada que podamos utilizar en el gestor de conexiones SSH que es PuTTY. Por tanto, vamos a abrir el PuTTY Key Generator, vamos a cargar una clave privada que ya tenemos, que en este caso va a ser la presentación de sistemas web 2 que acabamos de crear. Vamos a darle a abrir, dice que está cargada correctamente y le vamos a guardar una clave privada.
le damos que sí, simplemente decidimos dónde la queremos guardar, en este caso se va a llamar presentación de sistemas web 2 y la guardamos. Una vez que ya está guardada, ya podríamos cerrar el PuTTY Key Generator y podemos abrir directamente lo que sería el propio PuTTY. En este caso, pues el puerto 22, que es, como hemos dicho, el que está para las conexiones SSH, metemos la dirección IP. Y luego es importante también, aquí en Connection, en SSH, en autentificación, tendremos que darle la llave privada que acabamos de crear. Para eso tenemos que ir a la carpeta en la que la tenemos y como veis es esta que se llama presentación de sistemas web 2.ppk, que es este simbolito del ordenador con un sombrero. Le damos a abrir y luego podríamos configurar otras opciones como el forwarding de X11 para ver las pantallas o para ver lo que sería el entorno gráfico y túneles para poder pasar información de la una a la otra o redirigir peticiones dentro de del equipo local. Pero en este caso no va a ser necesario, simplemente vamos a guardar la conexión con el nombre de presentación de sistemas web para poder utilizarlas las veces que sean necesarias. Vamos a guardar y vamos a proceder a conectarnos. Simplemente le damos que sí, es una notificación de que no es seguro, de que sea la que nos conectamos, que comprobemos el RSA2, tal y cual. Simplemente le damos que sí y nos pedirá un login. En este caso, para las máquinas por defecto de Ubuntu 64, el login es Ubuntu, no pide contraseña, puesto que ya está usando la llave privada de seguridad, por tanto esperamos a que se conecte y como vemos ya tendríamos conexión y ya podríamos acceder al sistema que hemos creado a nuestra instancia de Ubuntu de 64 bits. Por tanto, ya tendríamos una instancia corriendo sobre la que podríamos instalar Apache o la WordPress o cualquier soporte sobre lenguajes de scripting o lo que necesitásemos en cada momento. Volvamos ahora a la presentación y para terminar unas conclusiones sencillas. La cada vez mayor importancia del cloud computing, como hemos visto, cada vez se utiliza más y es una forma muy eficiente de utilizar los recursos. Amazon Web Services, que es una herramienta muy potente y útil para cualquier tipo de desarrollador, y en concreto Amazon EC2 y la tecnología escalable o elástica como parte de la informática del futuro. Como hemos visto, ofrece unas posibilidades muy grandes y nos puede ahorrar muchos costes, tanto de diseño como de costes económicos en la compra de materiales, y por tanto es algo que hay que tener muy en cuenta para el futuro. Y simplemente decir las grandes ventajas que gracias al cloud computing y al servicio de Amazon EC2 podemos obtener sobre nuestro propio trabajo en el mundo profesional. Y para finalizar, os dejo unos enlaces con información ampliada muy interesante, la verdad que merecen mucho la pena. Y espero que os haya gustado la presentación, que no os haya hecho muy larga y que hayáis entendido. Si tenéis alguna pregunta, pues simplemente me la comunicáis.